Dios le bendiga. La reflexión de ahora está basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, acerca de lo que fue aquel momento en que Jesús fue arrestado. Y sin duda, esta palabra traerá bendición y edificación a su vida, tanto espiritual como físicamente. Porque cuando hay bendición espiritual, también como consecuencia viene bendición física, bendición material. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 18:1 en adelante. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. Si estos hombres hubieran sabido quién era Jesús, no lo habrían capturado, sino que se hubieran postrado ante él y lo hubieran adorado. Lastimosamente, su entendimiento estaba cegado por el maligno y no entendieron cuando él les dice: yo soy. Solo cayeron a tierra porque el poder de Dios los hizo caer a tierra y fueron humillados cayendo a tierra, pero no entendieron quién era Jesús. Y Dios quiere que nosotros sepamos quién es Jesús, porque de saber quién es Él depende a dónde va a ir nuestra alma, a dónde vamos a ir nosotros después de esta vida. Es necesario que nosotros conozcamos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La misma palabra de Dios nos dice quién es Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. También cuando Jesús se acercaba a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan le dijo a la gente que estaba ahí esperando ser bautizada, cuando vio acercarse a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablaba de Jesús. Cuando Jesús en cierta ocasión se fue con 3 de sus discípulos a cierto lugar y allí se transfiguró. Y dice la palabra que apareció Elías y Moisés hablando con él. Se escuchó una voz que era la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba hablando de Jesús. También antes de que Jesús naciera, se profetizó por medio de Isaías. En el capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Era de Jesús que estaba hablando el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios. También cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. También recordemos aquella porción que se le dijo
a Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. También en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, que la palabra nos enseña que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo es que el Padre es Dios? Que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Es que es uno. Es un mismo Dios, manifestado a nuestras vidas como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es decir, ellos tienen una unidad. Es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos entender y que podamos creer. Porque si no sabemos quién es Jesús, ¿cómo podemos creer si no sabemos quién es Él? Él es el Hijo de Dios y es un misterio que es el mismo Dios. Y solo en Él nosotros podemos tener vida eterna si creemos en Él. Porque cuando Jesús les dice a estos hombres: yo soy, y estos hombres retroceden y caen a tierra, se reveló como Dios. Y esa expresión tiene concordancia con la misma expresión que Dios le dijo a Moisés cuando lo envió a libertar al pueblo de Israel a Egipto. Dice en Éxodo capítulo 3 que Moisés le dijo a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Es que esta expresión denota soberanía y eternidad. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y Jesús dijo: yo soy. Y a esa expresión los soldados, los alguaciles y Judas cayeron a tierra. Dice también en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Señor. Es necesario que nosotros sepamos que Él es el Señor, porque por medio de Él es que nosotros podemos tener vida eterna. Solo en Él hay vida. Solo en Él hay redención de pecados. Si estos hombres que capturaron a Jesús no pudieron entender quién era Él, pero nosotros que ahora estamos con vida en esta tierra y que se nos ha predicado el Evangelio, tenemos la oportunidad de saber quién es Jesús y rendir nuestra vida a Él. Por eso, mi estimado amigo, amiga, te invito a que rindas tu vida a Jesús, que reconozcas que Él es el Señor, que Él es Dios, manifestado aquí en la tierra como hombre en ese tiempo, porque Él se hizo hombre para entender al ser humano, para enfrentar las tentaciones del pecado como hombre. Y Él venció el pecado porque Él no pecó. Y Él derramó su sangre divina para limpiar nuestra alma de toda culpa. Pero es necesario que creamos que Jesús es Dios y que solo Él puede darnos vida eterna. Dice también en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
porque es su misericordia, es su gracia, es su amor que nos mantendrá en pie. Porque para este mundo viene juicio, vienen cosas terribles para este mundo. Pero todos los que confiamos en Dios, todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, vamos a ser guardados por Él. Porque Él es poderoso y en el día de su venida no vamos a ser avergonzados, sino que por su poder, Él mismo nos va a mantener en pie. Pero para todo aquel que se vuelve soberbio, que se vuelve incrédulo, que es irreverente a la palabra de Dios, que es irreverente a la presencia de Dios, viene juicio y caerá a tierra igual que estos alguaciles, igual que estos soldados. Cayeron a tierra humillados y ni aun así reconocieron delante de quién estaban. Así es de que también viene juicio para todo soberbio, porque dice en Isaías capítulo 2 que cuando el Señor se manifieste, todo soberbio se va a querer esconder en medio de las peñas, en medio de las hendiduras de la tierra. Se van a querer esconder de la presencia de Dios, del resplandor de su gloria. Así es de que es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios, que reconozcamos que le hemos fallado, que hemos sido desleales, porque Dios es santo y Él es digno de que nosotros seamos obedientes, pero todos hemos fallado. Es necesario que nos humillemos delante de Dios, que reconozcamos que hemos pecado y que le pidamos misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Él se complace en perdonar a todo aquel que le busca, a todo aquel que se humilla delante de su presencia y reconoce su condición. Y confiemos en su infinito amor, confiemos en su gracia. Tengamos fe que en Jesucristo encontramos perdón, que en Él encontramos redención. Pero es tiempo de volvernos a Dios. Así es de que a ti que me estás escuchando, si consideras que no tienes una comunión con Dios, puedes hacerlo en este momento, diciéndole a Jesús que crees en Él, que lo recibes como el único Señor de tu vida, que borre todos tus pecados, que cambie tu vida y que sea Él dirigiéndote, fortaleciéndote hasta el día de su venida. Te invito a que tengas una vida de comunión con Dios. Y eso se logra orando, hablando con Dios cada día, leyendo su palabra, escuchando mensajes, predicaciones de la palabra de Dios y congregándote en una iglesia cristocéntrica. Espero que esta meditación haya sido de gran bendición en tu vida. Que Dios te bendiga.